noches, tardes todavía. Un placer, hermanos, poder estar detrás de este púlpito siempre, ¿verdad? Siempre lo digo, tengo años diciéndolo cada vez que me subo aquí, pero realmente, hermanos, es un privilegio, es un gozo, es un honor. Hermanos, por favor, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, Apocalipsis capítulo 20. Del versículo 11 al versículo 15. Vamos a tocar un tema que es muy obvio, que viene siendo el juicio del gran trono blanco. Con esto terminamos el último juicio, el juicio final. El juicio del gran trono blanco es el juicio que le da fin a todo. Le da fin a la muerte, le da fin a Satanás, le da fin a todos los impíos, le da fin al pecado mismo. El tema del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, es el tiempo, es un tiempo tan esperado para nosotros como cristianos. Porque después de que termine el juicio del gran trono blanco, inicia la eternidad. Es decir, cielos nuevos, tierra nueva. Es decir, ya no va a haber pecado, ya no va a existir el pecado. Ya no va a haber problemas con Satanás, jamás. Ya no va a haber problemas con demonios, jamás. Ya no va a haber todo va a ser perfecto por toda la eternidad. Este juicio es el juicio que acaba todas. Es el último, el final. Como mencioné, después de esto, una eternidad en perfección absoluta, con los cielos nuevos y tierras nuevas, los cuales vamos a estudiar en los siguientes dos capítulos, capítulo 21, capítulo 22, para darle fin al libro de Apocalipsis. Entonces estamos viendo el día de hoy el último juicio, un evento magnífico, de mucho miedo, pero no para los salvos, no para los salvos, no para los creyentes. Es un juicio de temor, un juicio horrible, un juicio de muerte para todo aquel que no ha creído en Cristo como su único y propio Salvador. Es decir, la culminación perfecta del juicio perfecto en el lago de fuego. Hablando de los juicios, hermanos, tenemos que entender que hay muchos juicios. Así como hay muchas resurrecciones, 5 para ser específicos, así también hay varios juicios. El problema es que muchas personas, al igual que con las resurrecciones, ponen todas en una misma categoría y dicen, todas las resurrecciones es una sola, es una resurrección general, y no ven que es diferentes etapas o diferentes resurrecciones. Al igual hay muchas personas que engloban todos los juicios y dicen, el juicio del gran trono blanco es el juicio que engloba todos los juicios. No, hay diferentes juicios en diferentes etapas, diferentes tiempos que juzgan, donde Dios está juzgando diferentes cosas. Entonces no podemos decir, al igual como no hay una resurrección general, tampoco hay un juicio general. Este juicio del gran trono blanco es específico, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con ningún creyente de ninguna edad, tiene que ver específicamente con lo que sucede al final del milenio, con aquellos que se rebelan en contra de nuestro Señor Jesucristo durante su reinado milenial. Bueno, ahorita me voy a meter en eso. Si usted no recuerda cuáles son los juicios, se los voy a decir en orden. Posiblemente tenga uno que no esté en orden por ahí, pero es muy común, hay debates en el orden. Pero ahí les va el juicio. Los juicios son
el tribunal de Cristo. Este juicio es específico para los cristianos, no es para los inconversos, únicamente para los cristianos después del arrebatamiento y antes de las bodas del Cordero. ¿Okay? Este es el tribunal de Cristo. Ese sí es para nosotros, la iglesia. Después tenemos el juicio del planeta Tierra durante los 7 años de tribulación. Los 7 años de tribulación es un juicio como tal. Después tenemos, al final de los 7 años de tribulación, va a venir juicios específicos. Es decir, el juicio en contra de las naciones cabrito y oveja. Después tenemos el juicio de los ángeles caídos. Después tenemos el juicio de la bestia y el falso profeta, que ya estudiamos de eso. Después, el juicio de Satanás, donde es atado por 1000 años. Y después vamos a ver el juicio final de Satanás, después de que es sacado, pues, después de los 1000 años, para regresar y confundir a las naciones, engañarlos nuevamente. Entonces el juicio de Satanás. Y después tenemos el juicio del gran trono blanco, que es el 7º juicio que mencioné. Entonces son 7 juicios ahí. La mayoría creo estaríamos de acuerdo que ese es el orden, aunque sí les menciono, hay algunas posturas que le cambian un poco el orden, pero a grandes rasgos esto es: tribunal de Cristo, la tribulación, las naciones cabrito y ovejas, juicio de los ángeles, juicio de la bestia falso profeta, juicio de Satanás, juicio del gran trono blanco. ¿Estamos? Okay, más o menos es el orden, dependiendo de quién le preguntes. Muy bien. Entonces vamos a empezar, hermanos, con una oración para comenzar con el versículo 11. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la habilidad que nos ha dado de poder venir aquí a la iglesia, a este templo, para congregarnos como iglesia, para poder estudiar juntos su bendita palabra. Señor, verdaderamente estoy muy gozoso el día de hoy por haber conocido a la familia que viene de Venezuela. Gracias, Señor, por el testimonio de ellos, y gracias, Señor, por el ministerio al cual usted le ha llamado. Le pedimos, Señor, que podamos como iglesia comprender la importancia de misiones, y que cada uno de los creyentes comprenda que ese es el corazón de Dios. Misiones es el corazón de Dios. Le pedimos esto, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí se describe el juicio de los que murieron en la incredulidad al final del milenio. Okay. Si nosotros regresamos al capítulo 20, podemos ver en el versículo a partir del 20, versículo 2, podemos ver que Satanás es atado. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es, después de la tribulación, cuando inicia los 1000 años. Entendemos que él es enjuiciado, es puesto en el abismo por 1000 años, y al terminar los 1000 años, él es suelto. Dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del milenio, del reino perfecto de nuestro Señor Jesucristo, Satanás es soltado del abismo y va a volver a engañar a las naciones por un periodo de tiempo muy corto. No sabemos cuánto es ese periodo de tiempo, pero sabemos que es un tiempo muy corto en comparación con los 1000 años de un reinado perfecto. Entonces, al terminar los 1000 años, Satanás es suelto y vuelve a engañar a los que han vivido en perfección por 1000 años. Y engaña a miles.
Dice el versículo 7 del capítulo 20: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Todo eso ya lo vimos. Esos que él engaña son ellos los que van a tener participación en físico, en cuerpo. Ellos van a tener, o sea, son muertos espiritualmente, mas no muertos físicamente. Son ellos los que van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Pero no solamente ellos, sino que el juicio del gran trono blanco es para todo incrédulo de todas las edades. A ver, ¿cómo es eso posible si ya todos murieron? Ok, otra vez. El juicio del gran trono blanco es para 2 tipos de personas. Todos son muertos espiritualmente. Ninguno de ellos es salvo. Pero hay 2 grupos. Hay unos que van a pasar el juicio del gran trono blanco en vida, y hay unos que van a ser resucitados para poder ser llevados a juicio. Estos segundos que acabo de mencionar son todos los inconversos de todas las edades. Es decir, desde Adán hasta el final del milenio. Todos. En otras palabras, todo humano que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, de todos los tiempos, desde Adán hasta el final del milenio, todos los inconversos van a ser puestos bajo ese juicio. Los que van a estar en vida, como mencioné, son únicamente los que estén vivos al final de la rebelión en contra de Cristo Jesús. Ellos van a estar puestos bajo ese tribunal de Cristo después del milenio. Pero no solo ellos, sino todos los pecadores que murieron antes, sin Cristo. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones, de miles de miles de millones. ¿Okay? Entonces es un juicio enorme. Muy bien. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Dice el versículo 11, habla obviamente el trono blanco, estamos hablando del trono de Cristo. Dice muy interesante el versículo 11, del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. A mí se me hizo muy interesante eso. ¿Qué se refiere con que huyeron de él la tierra y el cielo? No entendía. Pues si ustedes recuerdan, en el versículo 21 ya hablamos, o 22, 21 y 22, hablamos de cielos nuevos y tierras nuevas. En otras palabras, Juan, el apóstol, quien está viendo la visión, en este juicio observa el universo contaminado de pecado. Ve todo el universo contaminado por el pecado, a tal grado que Dios hará que todo lo que conocemos deje de existir, deje de ser. Todo será hecho nuevo a causa de la contaminación. Entonces, delante de Dios, delante de Cristo, huye la tierra misma y huyen los cielos mismos a causa de la contaminación del pecado. Y Dios, siendo santo, 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 Él no puede tener nada que ver con el pecado. Él destruye el pecado, Él destruye la contaminación, y el mundo está lleno de pecado, y el cielo también está lleno de pecado el día de hoy. Si no me creen, ahí está Satanás. ¿Dónde originó el pecado? En el cielo. ¿Satanás tiene acceso al cielo? Sí. Si no me creen, vean Job. Job capítulo 1 y versículo 4 o versículo 6. En el cielo hay pecado porque está la existencia de Satanás mismo. Muchos piensan que Satanás
ha sido enviado al infierno. Satanás nunca ha pisado el infierno, ni el Hades. ¿Satanás tiene acceso a este planeta? Sí, pero también tiene acceso al trono de Dios en el cielo. Vamos a verlo, Job. Capítulo 1, observen, por favor, versículos, creo que es el 4. No. 6. 1:6. Vamos a verlo, Job 1:6. Observen, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, se refiere a los ángeles en el cielo, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, Satanás entonces tiene acceso al trono de Dios en los cielos. Y en ese lugar, en el cielo, es donde se originó el pecado. Y esta es la razón por la cual Dios tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva en la que more la justicia. Porque en la actualidad, en el mundo no hay justicia a causa de la contaminación del pecado. En el cielo tampoco hay justicia, porque ahí está, bueno, hay justicia porque allá está Dios, pero ese lugar está contaminado por el pecado también, la cual ahí mismo originó. Si no me creen que ahí originó el pecado, solamente tienen que leer Isaías capítulo 14 o Ezequiel capítulo 28. En Isaías 14 y en Ezequiel 28 observamos la caída de Satanás, es decir, el origen del pecado. ¿Y saben dónde se llevó a cabo? En el cielo. Por lo tanto, el cielo está contaminado y la tierra está contaminada, y siendo Cristo en el trono, la tierra misma y el cielo mismo van a huir de él. Vamos a hablar mucho más acerca de este tema en específico cuando entremos en los capítulos 21 y 22. Por lo tanto, no lo vamos a tocar plenamente hoy. Pero Pedro también habla acerca de esto. El apóstol Pedro habla acerca del tema de que este mundo será destruido. Ahora vamos a hablar un poco acerca de eso también a futuro, pero vamos a leer Segunda de Pedro, vamos a verlo rápido. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Vamos a observar lo que dice Pedro acerca del planeta, de esta tierra, del planeta, de este mundo, de esta esfera en la cual vivimos. Primera de Pedro 3, 10 al 13. Dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí Pedro está hablando de dos eventos. Pablo está hablando de destrucción de cuestiones celestiales y está hablando de destrucción de cuestiones terrenales. Otra vez, observen: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Los cielos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales more la justicia. Más claro no puede ser. Y si usted no cree que el cielo está lleno de pecado y contaminado y va a ser destruido, y la tierra también, entonces pues no estás leyendo la misma Biblia que yo. Porque segunda de Pedro, capítulo 3, es muy específico, que el cielo será deshecho, la tierra será deshecha, huirá de delante de Dios a causa de la contaminación y nosotros de pecado. Pero nosotros como cristianos, dice Pedro, esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Ahora, no me voy a meter en este asunto tampoco porque no es de relevancia,
Hay dos posturas en cuanto a el desecho de este planeta. Hay quienes creen en una reconstrucción de este mundo. Es decir, que este planeta va a seguir siendo el planeta Tierra, pero que después Dios va a completamente cambiarla, que va a ser una reconstrucción de este mismo lugar. La mayoría de las personas que creen eso son aquellos que creen en la teoría del gap, es decir, la teoría de la brecha, es decir, el espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Para aquellos que creen en la teoría de la brecha, creemos que será una reconstrucción, al igual como el planeta ya había sido reconstruido previamente, si es que crees en la teoría de la brecha. Y hay aquellos que dicen que este planeta va a completamente dejar de ser y va a ser uno completamente nuevo. ¿Okay? La verdad es que ambas posturas son muy interesantes si se ponen a estudiar ambas, pero son irrelevantes. ¿Por qué? Porque para nosotros eso no es de nuestro interés. Lo que es nuestro interés es nuestra esperanza de cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, sean reconstruidas o sean totalmente nuevas, no importa. La cosa es que nuestra esperanza está en estos lugares perfeccionados. Y ciertamente si tú crees de una manera o de otra, no te hace más espiritual o menos espiritual. Por lo tanto, la postura que ustedes deseen creer es irrelevante. Bien, dice el versículo también, serán, no le entiendo a mi escritura. Versículo 11, a ver. Ya me necesito ir a mi Biblia. Versículo 11. Ok. Dice, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso es muy interesante. Aquí está hablando que no hay acepción de personas. Chicos y grandes, viejo y adulto, mujer o hombre, rico o pobre, no importa, no hay acepción de personas. Todo aquel que no ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador va a pasar por este juicio. No importa de qué edad de la creación seas. Todos pasarán por este juicio que no han recibido a Cristo. No hay acepción de personas. Dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, dice que van a ser, el libro de la vida, de donde está su nombre escrito. De hecho, ya habíamos, no puse el versículo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. No me acuerdo qué versículo es, pero ahorita lo encontramos. Capítulo 13. Versículo 8. Aquí habla del mismo libro. Apocalipsis 13:8, libro de la vida. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando estudiamos esto en Apocalipsis 13:8, recuerdo que fue muy interesante, porque eso implica que nuestros nombres estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Tu nombre ya estaba puesto en ese libro. Es decir, que Dios no pone tu nombre en el libro cuando tú aceptas a Cristo, sino que tu nombre ya había sido escrito en el libro desde antes de que este mundo se fundó. Una predestinación total. ¿Okay? Pero bueno, ese no es el asunto. Aquí es que ellos no tienen su nombre escrito en el libro de la vida,
Y podemos ver qué es lo que pasa en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces este libro es muy importante. Si tu nombre no está ahí y no ha estado ahí desde antes de la fundación del mundo, vas a ir al infierno. Vas a ir al lago de fuego por toda la eternidad, porque no has recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a ser, si ustedes observan el versículo 12 que leímos, ellos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, porque no tienen la gracia. Explico. Si tú has experimentado la gracia, entonces no serás juzgado por ley, por tus obras. Pero si no has experimentado la gracia, el regalo de Dios, entonces tú vas a ser juzgado por ley. ¿Por qué? Porque la gente que no acepta la gracia de Dios piensan que van a ser salvos por buenas obras. ¿A poco no? Observamos a la gran cantidad del planeta Tierra. Dicen, si quiero ir al cielo, yo tengo que hacer buenas obras. Si quiero ir al cielo, yo tengo que ser buena persona. Yo tengo que guardar los mandamientos. Si quiero ir al cielo, yo tengo que guardar la ley. ¿A poco no lo dicen? Bueno, entonces, como ellos quieren ganarse el cielo por medio de la ley y las obras, van a ser juzgados por la ley y las obras. Porque no tienen la gracia. Van a ser juzgados por sus obras. ¿Y saben qué? Ninguno va a dar el ancho. Ninguno va a dar el ancho. Todos los que piensan que van a ser salvos por sus obras y por portarse bien y por guardar sus mandamientos, ninguno va a dar el ancho. Porque por las obras nadie es justificado. ¿No me creen? Por la ley nadie es justificado. Si no me creen, vamos a ver Gálatas. Todo el libro de Gálatas trata de esto, todo un libro dedicado a eso. Pero vamos a ver Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Pero, es más, todo el capítulo 2 habla de esto y todo el capítulo 3 de Gálatas, todo el libro está dedicado a esto. Pero vamos a ver 2.16. Sabiendo que el hombre, dice Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si tú has creído en Cristo y has aceptado la gracia, no eres justificado por gracia, digo por ley, sino que eres justificado por la fe que has depositado en la persona de Cristo Jesús. Entonces, si tú eres cristiano, si tú verdaderamente eres salvo, estás totalmente exento del juicio del gran trono blanco. Porque has puesto tu fe en la persona de Cristo y has aceptado esa gracia. Pero si no has aceptado esa gracia, vas a ser puesto bajo juicio por la ley, por las obras. Porque así has escogido hacerlo. Si no has aceptado la gracia, implica que estás dispuesto a ser puesto bajo juicio por tus obras. Y por tus obras nadie es justificado. Ahora, ¿a qué nos referimos por sus obras? Bueno, ya hablamos los 10 mandamientos, el decálogo, etc. Pero dice la Biblia también que van a ser juzgados por sus pensamientos. Por sus pensamientos. Y si sus pensamientos han sido malos, si tú has pensado en tener sexo fuera del matrimonio, si tú has pensado en lo que sea, o sea, si tú has pensado, ni siquiera que lo hayas llevado a cabo, el hecho que lo hayas pensado, ya has pecado y serás juzgado por eso. Sin tener que haberlo llevado a cabo, tan solo por pensarlo serás puesto en juicio, si no has recibido la gracia. Vamos a verlo. Romanos capítulo 2. Ya hay varios, pero nada más vamos a ver este. Romanos capítulo 2.
Y versículo 16, Romanos 2:16. Dice la palabra: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos, es decir, lo que está en tu mente, será puesto bajo juicio de Dios. Si tú no has creído en Cristo como tu único y propio Salvador, tus mismos pensamientos, tus secretos más íntimos serán puestos bajo juicio. Pero no nada más eso, tus palabras serán puestos bajo juicio. Todo lo que has dicho, un engaño, una mentira, una blasfemia, una majadería, cualquier cosa que hayas hecho será puesto bajo juicio. Tu palabra será puesto bajo juicio. Mateo 12, versículo 37, dice la palabra: porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Va a haber condenación por palabras, va a haber condenación por pensamiento, va a haber juicio también por los hechos, por las acciones de cada uno. Es decir, que no tienen ni la más remota oportunidad de entrar al cielo. Porque Dios exige perfección. En obras y en ley, Dios exige perfección. Si tu vida, si tú quieres llegar al cielo por tus obras y por guardar la ley, Dios exige de ti perfección. Porque va a juzgar de acuerdo a su perfección. Vamos a ver. Es decir, se compara los hechos de pensamiento, los hechos físicos, las acciones y la palabra y todo se va a juzgar de acuerdo al estándar perfecto de Dios. Esa es la mejor manera de decirlo. Van a ser juzgados al estándar perfecto de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 5. Versículo 48. La palabra nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues mis pensamientos no son perfectos. Directito al infierno. Sí, así es. Mis palabras no son perfectas. Yo he engañado, yo he mentido, yo he maldecido, yo he blasfemado. Directo al infierno. Mis acciones ciertamente no han sido perfectas delante de Dios. Directo al infierno. Es decir, todo aquel que piensa que por sus obras y por la ley puede entrar al cielo se ha engañado. Van a ser juzgados en el gran trono blanco de acuerdo a sus obras, comparándolas con la obra perfecta de un Dios santísimo, y nadie va a dar el ancho. Únicamente los que están bajo gracia son los que son exentos del juicio del gran trono blanco. También vamos a ver 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, ya estuvimos ahí. Versículos 15 y 16. Dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, no estás en Cristo, y por lo tanto la santificación no está en ti. Serás juzgado por tus obras. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que serán hallados faltos. Vamos a verlo, Romanos 3:23, ya todos lo sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron,
y están destituidos, eliminados, no van a entrar, son hallados faltos, no dieron el ancho delante de Dios, van a ser eliminados, porque no aceptaron esa dádiva o esa justificación o esa gracia gratuita que Dios ofrece mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Lo cual el 3:24 habla de eso, de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si tú no aceptas esa gracia, serás juzgado por tu obra. Y tus obras serán comparados con la santidad de Dios. Y tú no vas a dar el ancho y vas a terminar en el lago de fuego. ¿Saben qué es lo interesante ahí? Lo interesante ahí es que ellos van a ser resucitados también. Sí. O sea, yo les mencioné que este juicio es para todos los muertos de todas las edades, muertos espiritualmente de todas las edades. En otras palabras, tu abuelo que no fue salvo, Dios lo va a resucitar. Que ya murió hace quién sabe cuántos años, siglos. Dios lo va a resucitar para mandarlo al fuego eterno. Todos los inconversos de todas las edades serán resucitados para ser juzgados. Y si nosotros recordamos, hay dos tipos de resurrección: resurrección de vida y resurrección de muerte. Vamos a ver el versículo 12 de nuestra lectura. Ay, hermanos, yo pensé que iba a ser más rápido esto y parece ser que no. Se me está extendiendo este mensaje. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, a 13, perdón. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, todos los muertos de todas las edades van a entregar sus muertos. Dios los va a resucitar. Y cuando ellos resuciten, van a ser resucitados para tener, escúchenme bien, van a tener una especie de cuerpo. La Biblia no lo menciona, entonces no hay un término como tal, no puedo ponerle un término. Para los cristianos, esto se llama glorificación. Es decir, cuando yo muero, cuando todos los cristianos mueran, vamos a ser glorificados. Es decir, Dios nos va a dar un cuerpo perfecto. Seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dijo, no sabemos, no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, pero seremos transformados, seremos tal como Él es. Hablando de Cristo. En otras palabras, vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos perfectos, que no pueden morir jamás. Una resurrección corporal eterna. Ahora, para el inconverso, ellos también van a tener una resurrección. Pero no hay término, como lo mencioné. Para el cristiano se llama glorificación. Para el inconverso no hay término. Entonces no me gustaría decir que pues, los inconversos van a ser resucitados en cuerpos glorificados. Pues no, pero es similar. Es decir, ellos van a ser resucitados de tal manera en donde sus cuerpos sean perfectos para vivir eternamente en el lago de fuego. En otras palabras, tu tatarabuelo va a ser resucitado para experimentar en carne propia, en un cuerpo resucitado y resistente, para que él viva para siempre en el infierno por la eternidad. Entonces, vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. Juan capítulos...
Bueno, me pasé algunos versículos que tenía que darles. Los vamos a ver rápidamente. Juan capítulo 5. Todos están en capítulo 5. Entonces vamos a leerlos. Son 3 versículos en capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 22. Primero, dice la palabra de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces es Cristo quien va a estar juzgando en el juicio del gran trono blanco. Es Cristo Jesús. Él es quien va a juzgar. Recuerden, todo el mundo piensa que con Cristo unicornios y palomitas y bombones y arcoíris no, porque Dios, Cristo Jesús es juicio también. Y Dios Padre le ha dado a Dios Hijo todo el juicio y Él va a juzgar en el juicio del gran trono blanco. ¿Okay? Ahora vamos a ver el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces el juicio que Cristo da es no solamente por su divinidad, sino por su humanidad. Hay muchos lugares, especialmente en el Evangelio según Lucas, donde a Cristo Jesús siempre se le está mencionando como el Hijo del Hombre. La razón por la cual se le menciona así es porque recuerden, Dios es 100% divino y 100% Dios. Y a causa de ambos de sus naturalezas, Él 100% hombre y 100% Dios. Y a causa de ambas sus dos naturalezas perfectas en su humanidad y en su divinidad, es que Dios le ha dado Dios Padre le ha dado autoridad para que Él juzgue. Entonces, Él juzga por su divinidad y Él juzga por su humanidad. Okay. Finalmente, Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es decir, glorificación para el que ha creído en Cristo Jesús y aceptado su gracia. Mas los que hicieron lo malo, es decir, los que nunca aceptaron a Cristo y rechazaron a su obra redentora, a resurrección de condenación. Entonces ellos también van a tener resurrección, pero para ser condenados por toda la eternidad. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, versículo 14. Esta es la muerte segunda. Observen, y la muerte y el Hades. Es decir, que la muerte ya no va a existir muerte. Ya no va a haber tal cosa. Lo único que nosotros como humanos conocemos es la muerte. O sea, sí, conocemos la vida, pero híjole, conocemos muy bien la muerte. Yo recuerdo, y la muerte la conocemos desde una edad muy temprana. El ser humano conoce la muerte de una forma muy íntima y la conocemos de una edad muy temprana. Es raro el ser humano que no experimenta muerte temprano en su vida. La gente le teme a la muerte. Todo el mundo le tiene un pavor a la muerte porque no saben lo que hay detrás de él. Pero al final del tribunal de Cristo, la muerte misma será enviado al lago de fuego. Ya no va a haber muerte. Jamás. Nada va a morir. Porque después de eso es la eternidad con cielos nuevos y tierras nuevas. Para siempre, una eternidad perfecta, sin pecado, sin muerte, sin Satanás, sin demonios, sin memoria del pecado, como dice Isaías. Va a ser un día glorioso. Hermano, si usted es cristiano, si usted es creyente, si usted verdaderamente es salvo, su anhelo después del arrebatamiento, su anhelo principal después del arrebatamiento y del milenio, obviamente es una eternidad en perfección con Cristo después del juicio del gran trono blanco. Este es el juicio que termina todos los juicios. Pero si usted es salvo,
usted no tiene nada de qué preocuparse. Si usted no es salvo y piensa usted que va a ir al cielo por sus obras y por guardar la ley, por ser buena persona, entonces usted un día se parará delante del trono blanco para ser juzgado de acuerdo a sus obras y no va a dar el ancho. ¿Y sabe dónde va a terminar? Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este juicio. Un juicio pavoroso, un juicio horrible, un juicio tremendo, pero un juicio donde trae alabanza y gloria a su nombre, porque esto trae el fin de la contaminación, el fin del pecado, el fin de Satanás, el fin de la muerte misma. Señor, anhelamos como creyentes este juicio final, para que finalmente vengan cielos y tierra nueva por toda la eternidad, donde moremos con nuestro Señor y Salvador y Redentor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le estamos pidiendo esto, Padre, y ciertamente que se haga su voluntad, y sabemos que así será. Se lo pedimos, se lo agradecemos todo. Amén.